señoras y señores, el día de hoy nos encontramos en N2 Suspension Work para hablar sobre lo que se le ha hecho a la XR 300 y lo que respecta a suspensión, que nos han preguntado mucho. Estamos con Jorge, que nos va a solucionar unas inquietudes sobre todas esas soluciones que nos dio los problemas que teníamos. ¿Cuáles eran los problemas? La suspensión hacía tope por el peso que llevamos, nos metíamos por terrenos muy complicados y la suspensión no está diseñada para eso, está diseñada para otras cosas. Sin embargo, cumplió más o menos el trabajo. Después del trabajo que se hizo aquí en N2 Suspension Work, quedamos supremamente contentos y la moto ha cambiado de 0 a 100. Es una moto completamente diferente, pero pues mejor que nos explique nuestro amigo Jorge qué fue lo que se le hizo a la XR 300. Jorge, todos tuyos. Hola Apolo, hola Angie, bienvenidos. Mira, sí, realmente es un tema básico de algunas referencias de motos, no solamente en la Honda. Tenemos identificadas 5 o 6 motos que tienen, digamos que, las mismas características, que tienen un diseño, a pesar de ser motos de dual sport o doble propósito, tienen unas suspensiones en realidad hechas para tramos en ciudad, o sea, tramos con menos recorrido y con menos exigencia. Cuando nos damos cuenta que la máquina y el motor y el resto de las prestaciones nos respaldan para hacer temas mucho más agresivos, temas de off, temas de enduro, temas de competencia, nos damos cuenta que a la suspensión le hace falta un poco más de soporte. ¿Qué hemos venido desarrollando? N2 tiene como propuesta de valor dar solución en términos de suspensión. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú tienes un problema con una suspensión, la propuesta de valor de nosotros es entregarte una solución. ¿Una solución dentro de qué marco? Digamos que el marco en el que entregamos la solución, el primero es que sea una suspensión segura, el segundo es que sea cómoda y el tercero es que sea viable económicamente. Un poquito del antecedente que se hacía cuando las suspensiones no respaldaban a los pilotos en términos de lo que hacía era buscar adaptaciones. Entonces buscaban una suspensión de KTM o buscábamos una suspensión de Yamaha y tratábamos de adaptarla, no sé, de 450, una moto de motocross, y tratábamos de adaptarla a la moto, y eso algunas veces funcionaba y otras no tanto. Ese tipo de adaptaciones traen unas dinámicas muy complejas en términos de geometría del chasis, de cunas, de sostenimiento. Entonces, ¿qué nos sucedía? Adaptábamos una suspensión de esas y empezábamos a tener problemas con las cunas de dirección, por ejemplo. Se estaban aflojando constantemente y bueno, la evolución o la migración de ese proceso es encontrar que había y encontramos unos desarrollos que estaban a nivel mundial, que los tiene Honda desde el año 86-87 y lo había venido utilizando en algunas motos, y lo que se hizo fue actualizarlos. Entonces, ¿qué encontramos ahora? Que para evitar que la suspensión se hunda mucho atrás y levante la nariz cuando le sometes peso, trayendo los problemas naturales de eso, cuando tú tienes una moto caída de la cola y levantada en la nariz, tienes un exceso de tracción y una pérdida de dirección, ¿ya? Si la moto se invierte, al contrario, tienes una pérdida de tracción y un aumento en la dirección. O sea, lo que ganas de un lado lo pierdes en el otro, y ambas cosas te traen problemas. Entonces, ¿qué buscamos? Lo primero que buscamos es una moto que sea geométricamente estable, o sea, que descienda atrás y adelante con las mismas tasas y el mismo sostenimiento. Segundo, que estando la moto completamente extendida, ¿sí?, tiene una medida que es un estándar para la moto. Digamos, en el caso de la Honda XR, cuando tú extiendes completamente la tijera contra el chasis, tienes una distancia de 60 centímetros aproximadamente, ¿ya? Cuando bajabas la moto y le ponías el peso, esa distancia se hacía muy corta, o sea, tendría, en términos técnicos, mucho sag. ¿En qué se traduce eso? Cuando tienes mucho sag, la moto baja mucho atrás y levanta mucho la nariz y tiene lo que hablábamos antes, un exceso de tracción y un defecto en la dirección. Entonces es una moto que cuando iba a trazar las curvas, la trazaba con la llanta trasera y no con la llanta delantera, que a determinada velocidad empezabas a sentir esa inestabilidad, que no tenías como grip, que el timón se volvía tembloroso. Y todas esas cosas pues se traducen en términos de seguridad en defectos que son importantes. ¿Cómo los corregimos? En el caso de la Honda XR 300, vamos a empezar por la parte de adelante. Normalmente cuando tú levantas la moto completamente, o sea, extiendes completamente la suspensión, ¿ya?
tienes una medida. Cuando dejas caer la moto y se sube el piloto, tienes otra medida que es menor. La diferencia entre una medida, o sea, de la moto extendida a la moto con la carga, debería ser de más o menos el 10% del total del recorrido de la suspensión. Y en ese caso veíamos que llegaba al 30, 35, casi 40%. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo esta medida y la carga debería ser esta, pero lo que me encuentro es que cuando la cargo tiene solo esta, si la comparo la primera con la segunda, más de la mitad de mi suspensión ya se ha consumido por el peso propio de la moto. ¿Qué hacemos para corregir eso? Trabajamos con el resorte delantero, ajustamos las precargas, instalamos una válvula que no trae originalmente la moto. Esta es una parte de esa válvula, pero es para que se hagan una idea, que va a hacer que el paso de los aceites ya no sea solamente por un huequito como viene originalmente, sino que aparte de esa perforación que trae la moto, tenga que obligarse el aceite a pasar por unas cavidades y por unas láminas y unos resortes. ¿Qué hace? Lo restringe de forma progresiva. ¿Qué quiere decir eso? Que el aceite ya no va a pasar solamente por ese huequito, sino que se va a ver obligado a pasar por otras partes que le van a dar cadencia, o sea, le van a dar soporte, tanto en la compresión como en la extensión, en la recuperación, ¿vale? Comercialmente ustedes los encuentran en muchas partes del mundo. Creo que está alrededor de 150 a 200 dólares el conjunto de emuladores, los dos, o sea, para las dos barras. Y esto nos va a trabajar en compresión y en extensión. ¿Qué estamos haciendo adicionalmente? Como son motos que no tienen la posibilidad de regularse la suspensión, porque son básicas, estamos instalando un dispositivo que le permite a la gente, con el uso de una bomba de aire pequeña o de un compresor de los que se están utilizando hoy en día, endurecer o suavizar la suspensión, ¿ya? A través de esas cargas de aire. Entonces tenemos endurecer o suavizar la suspensión, hacer más lentos los movimientos de compresión y recuperación, y un soporte trasero mucho más consistente que el original, con las mismas dimensiones, con unos coeficientes completamente diferentes. Este resorte está diseñado y hecho de forma puntual para la Honda XRE 300. Y esto fue lo que instalamos. En el caso de las motos de ustedes hay un plus adicional que digamos que es menos comercial, no lo utilizamos tan comercialmente, pero funciona bastante bien, es una precarga externa. Pero eso, digamos que eso es otro tema y es otra explicación. Inicialmente, el upgrade o la actualización o la mejora para Honda XRE 300 está motivada en un resorte con un coeficiente de soporte diferente que ya está calculado, que sabemos que da exactamente lo que necesita la moto, unos dispositivos de precarga de aire para endurecer o suavizar la suspensión y unas válvulas de control hidráulico o emuladores como se conocen comercialmente, que hacen que la suspensión tenga cadencia tanto en la recuperación como en la compresión. Y eso es básicamente, digamos, que el trabajo que se hizo con la moto de ustedes, muchachos. Y ya pues los resultados ustedes lo han visto. Económicamente es bastante viable en comparación a intentar importarlos, porque bueno, digamos, tú los traes, están alrededor de $150, $200, y a eso le tienes que sumar costos de instalación. Y no sé, muchachos, si tengan alguna otra duda sobre ese tema puntualmente. ¿Cuántos estaban pasando Artemis o la moto del SAC? Sí. Debería tener, cuando nosotros lo vimos inicialmente, digamos que los SAC son medidas estándar universales. Hay un SAC para motocross y enduro que está entre 9 y 10 centímetros para motocross, entre 9 y 11 para enduro, para motovelocidad o para superbike o night, este tipo de motos están 3 centímetros. Para las motos pequeñas del formato de pitbike y eso está entre 7 y 9. Digamos que cada segmento de moto tendría un SAC diferente. En el caso del tuyo debería ser de 8 y está bajando como a 17 más o menos cuando lo vimos inicialmente. Y ahorita lo tenemos en 7 porque ustedes tienen una carga adicional bien importante. El
tiempo que toma toda esta labor está aproximadamente entre 2 y 4 días para entregar la moto completa, habiendo hecho las pruebas y todo. Que hay un respaldo adicional de marca, que es un año de garantía sobre lo que se hace, y pues todo el acompañamiento. Esto no es un tema de venderte, yo podría decirte que te hago un kit y vendértelo empacado para que tú lo instales, pero acá hay un tema que va mucho más allá y es la responsabilidad. ¿Cuál es la carga mínima que necesita un resorte para trabajar de forma eficiente? Puedo ver si la moto me queda muy alta, si la moto me queda muy baja. Todos esos son términos son temas que conciernen a la suspensión y tienen unas oportunidades de mejora increíbles que les van a permitir ir más rápido, más seguro y más cómodo.